Estoy tan agradecida de que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale like y suscríbete a mi canal, y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Quiero saber qué tan lejos ha llegado mi historia. Mamá, creemos que tienes demencia. Hemos hablado con un psiquiatra y él dice que deberías estar en un hogar de ancianos. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Roberto me dijo esa mañana del 15 de marzo, mientras yo servía el desayuno que había preparado para él, su esposa Carmen y mis otros 2 hijos, Ana y Miguel. Los mismos hijos para los que había trabajado 3 empleos durante 20 años. Los mismos hijos cuyos apartamentos pagué con mi pensión. Los mismos hijos que ahora estaban sentados en mi cocina, planeando robarme todo lo que había construido en 65 años de vida. Me quedé paralizada con la cafetera en la mano. No porque tuviera miedo de la demencia, mi mente nunca había estado más clara, sino porque finalmente entendí la magnitud de su traición. Durante meses había notado cosas extrañas. Conversaciones que se cortaban cuando yo entraba, miradas cómplices entre ellos, documentos que aparecían y desaparecían de mi mesa. Pero nunca imaginé que llegarían tan lejos. ¿Demencia? Pregunté con una calma que no sentía. ¿Y qué síntomas de demencia creen que tengo? Carmen, esa víbora que se casó con mi hijo solo por el dinero, fue la primera en hablar. Bueno, Mercedes, últimamente has estado muy confundida. Ayer mismo preguntaste 3 veces qué día era. Mentira, una mentira descarada. Yo sabía perfectamente qué día era cada día, porque cada día revisaba mis cuentas bancarias, cada día contaba el dinero que me quedaba después de mantener a estos parásitos. Pero me quedé callada, sirviendo café como si nada pasara, porque algo en mi interior ya estaba tramando la venganza más dulce que pudieran imaginar. Además, continuó Roberto, el doctor dice que es normal a tu edad. Será mejor para todos, mamá. Tú estarás cuidada y nosotros, bueno, podremos manejar mejor tus finanzas. Ahí estaba, la verdadera razón. Mis finanzas. Mis 847,000 pesos en ahorros. Mi casa pagada de 2.3 millones de pesos. Mi pensión mensual de 18,000 pesos. Todo lo que había acumulado trabajando de secretaria de día, limpiando oficinas de noche y cuidando niños los fines de semana. Entiendo, dije suavemente, mientras por dentro comenzaba a arder una llama que no se apagaría hasta que cada uno de ellos pagara por su traición. Lo que no sabían era que doña Mercedes había pasado 40 años manejando las finanzas de una empresa. Lo que no sabían era que yo había estado observando, tomando notas, guardando evidencias. Y lo que definitivamente no sabían era que la dulce madre que creían poder manipular estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Porque si querían jugar con fuego, yo les iba a mostrar lo que era un verdadero incendio. Para entender por qué lo que pasó después fue tan devastador, necesitas conocer la historia completa. Necesitas entender quién era yo antes de que mis propios hijos decidieran destruirme. Mi nombre es Mercedes Castellanos. Tengo 65 años y durante toda mi vida he sido lo que la gente llama una mujer de familia. Cuando mi esposo Ernesto murió hace 8 años de un infarto, yo tenía 57 años y 3 hijos adultos que, según creía, me amaban y respetaban tanto como yo los amaba a ellos. Roberto, mi hijo mayor de 42 años, siempre había sido mi orgullo. Estudió administración de empresas con el dinero que yo ahorré vendiendo tamales los fines de semana durante 5 años. Cuando se graduó, le presté 200,000 pesos para que pusiera su negocio de venta de autos usados. Cuando se casó con Carmen hace 10 años, yo les regalé el enganche para su apartamento. Otros 150,000 pesos de mis ahorros. Ana, mi hija de 39 años, la princesa de la familia, siempre soñó con ser estilista y yo pagué su curso completo de belleza, 80,000 pesos. Cuando abrió su salón, yo fui su primera cliente y le recomendé a todas mis amigas. Cuando no podía pagar la renta, yo la cubría, mes tras mes, durante 3 años. Miguel, el bebé de 35 años, mi debilidad más grande. Nunca pudo mantener un trabajo. Siempre tenía una nueva gran idea de negocio que necesitaba financiación. Le presté dinero para un restaurante que cerró en 6 meses, para una tienda de ropa que nunca abrió, para 3 carros que terminó vendiendo para pagar otras deudas. En total, más de 300,000 pesos que nunca me devolvió. Pero yo no llevaba cuentas. Era mi familia, mi sangre. El propósito de mi vida había sido darles todo lo que yo nunca tuve. Después de la muerte de Ernesto, ellos se volvieron aún más dependientes. Roberto empezó a venir cada semana pidiendo préstamos de 5,000 a 10,000 pesos.
Ana me traía sus facturas de servicios para que yo las pagara temporalmente. Miguel simplemente se mudó conmigo y comenzó a tratar mi casa como un hotel gratis con servicio de comida incluido. Durante 2 años pensé que era normal. Pensé que así eran las familias unidas. Mi vecina Elena siempre me decía, Mercedes, tus hijos ya son adultos, ¿cuándo van a independizarse? Pero yo la callaba. Defendía a mis hijos como una leona defiende a sus cachorros. El primer indicio de que algo estaba mal llegó hace 6 meses. Estaba organizando mis papeles cuando encontré una fotocopia de mi cédula que no recordaba haber hecho. Cuando le pregunté a Miguel, él me dijo que la necesitaba para un trámite bancario. ¿Qué trámite? Pregunté. Nada importante, mamá. Solo unos papeles. 2 semanas después, Ana me pidió que firmara unos documentos de seguro médico. Yo confié y firmé sin leer completamente. Ahora sé que fue el primer error que me costaría caro. El segundo indicio fue cuando Roberto empezó a preguntarme sobre mis cuentas bancarias con demasiada frecuencia. Mamá, ¿cuánto tienes ahorrado exactamente? ¿En qué banco tienes el dinero? Tienes todo el dinero en una sola cuenta. Yo pensaba que se preocupaba por mi seguridad financiera. Qué ingenuo fui. El tercer indicio, y el que debería haberme alertado definitivamente, fue cuando Carmen comenzó a acompañar a Roberto en todas sus visitas. Carmen, que durante 10 años apenas me dirigía la palabra, de repente se había vuelto muy atenta conmigo. Me traía té, me preguntaba cómo había dormido, se ofrecía a acompañarme al banco. ¿Al banco? Le pregunté una vez. ¿Para qué necesitas acompañarme al banco? Solo para ayudarte, suegra. Ya sabes cómo son estas colas, y tú no deberías estar parada tanto tiempo. Pero había algo en sus ojos. Una avidez que no pude identificar entonces, pero que ahora entiendo perfectamente. Era la mirada de alguien que ya había decidido apoderarse de algo que no le pertenecía. La cuarta pista llegó cuando encontré a Miguel hablando por teléfono en mi cocina a las 2 de la mañana. Cuando me vio, colgó inmediatamente. ¿Con quién hablabas a esta hora?, le pregunté. Con nadie, mamá. Solo era una emergencia del trabajo. Miguel no tenía trabajo desde hacía 4 meses. Todas estas piezas de rompecabezas comenzaron a formar una imagen que yo no quería ver. Pero esa mañana del 15 de marzo, cuando me acusaron de demencia, todas las piezas encajaron perfectamente. Y fue entonces cuando decidí que si querían guerra, tendrían guerra. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría conocer tu opinión, así que por favor compártela conmigo en los comentarios. Después de esa conversación sobre mi supuesta demencia, hice algo que mis hijos nunca esperaron. Me quedé completamente callada y actué como si estuviera considerando su sugerencia. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo y que hablaríamos en una semana. Lo que realmente hice fue comenzar la investigación más meticulosa de mi vida. Primero, fui directamente al banco. Pedí hablar con el gerente, el señor Martínez, quien me conocía desde hacía 15 años. Señor Martínez, le dije, necesito saber si alguien ha estado preguntando sobre mis cuentas o si han tratado de hacer algún movimiento que yo no autoricé. Su expresión cambió inmediatamente. Señora Mercedes, me alegra que venga. Hace 3 semanas su hijo Roberto vino preguntando sobre los procedimientos para manejar las cuentas de una persona con discapacidad mental. Dijo que era información general, pero mencionó específicamente su nombre. Mi sangre se heló. ¿Qué le dijeron? Nada específico, por supuesto, pero él insistió mucho en saber qué documentos se necesitarían para que un familiar pudiera manejar las finanzas de otra persona. También preguntó sobre poderes notariales y tutorías. Le pedí al señor Martínez que pusiera una alerta de seguridad en todas mis cuentas. Nadie podría hacer movimientos sin mi presencia física y mi huella dactilar. Segundo, revisé todos los documentos que había firmado en los últimos meses. Encontré 3 papeles que Ana me había dado para el seguro médico. Cuando los llevé con un abogado, el licenciado Herrera casi se cae de la silla. Señora Mercedes, esto no es el seguro médico. Estos son documentos para iniciar un proceso de declaración de incapacidad mental. Si usted hubiera firmado el 4º documento que falta, sus hijos habrían tenido derecho legal a manejar todas sus finanzas. Mi corazón se detuvo. Qué cerca habían estado de lograr su plan. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Primero, nunca firme nada más sin que un abogado lo revise. Segundo, necesitamos evidencia de que esto fue un engaño intencional. ¿Tiene alguna prueba de sus verdaderas intenciones?
Ahí fue cuando decidí convertirme en detective. Tercero, instalé cámaras de seguridad pequeñas en mi casa. Las puse en la sala, la cocina y mi habitación. Mi nieto Carlos, hijo de Roberto, estudia sistemas y me ayudó sin saber para qué las necesitaba. Es para sentirme más segura. Mijo, le dije. Al menos él, a sus 20 años, todavía me trataba con cariño genuino. Cuarto, comencé a grabar conversaciones. Compré una grabadora pequeña que cabía en el bolsillo de mi delantal y la activaba cada vez que alguno de mis hijos venía a visitarme. Los resultados fueron devastadores. En una grabación del 20 de marzo, 5 días después de su primera propuesta, Ana y Carmen hablaban en mi cocina mientras yo supuestamente dormía mi siesta. ¿Ya viste si firmó los otros papeles?, preguntaba Carmen. No, se está tardando mucho. Creo que sospecha algo, respondía Ana. Pues hay que apurarla. El abogado dice que si no firmamos pronto, va a ser más difícil. Además, cada día que pasa es dinero que se está gastando en tonterías. ¿Cuánto crees que tenga exactamente? Roberto dice que por lo menos 800,000 en el banco, más la casa. Si vendemos todo y la internamos en un lugar barato, podríamos dividir como 2,5 millones entre los tres. Mi propia hija y mi nuera hablando de venderme como si fuera un objeto, hablando de internarme en un lugar barato mientras repartía mi patrimonio. Pero la grabación más dolorosa llegó 3 días después. Miguel estaba hablando por teléfono con alguien. Después supe que era su dealer de drogas, y yo escuché esto. No, hermano, ya casi tengo el dinero. Mi mamá es re ingenua. Ya casi caemos que está loca. En máximo 2 semanas tengo mi parte y te pago todo lo que te debo, más intereses. Mi hijo bebé, mi Miguel, me estaba vendiendo para pagar deudas de drogas. En las cámaras capturé algo aún peor. Roberto y Carmen revisando mis papeles personales cuando yo salía al mercado. Los vi fotografiando mis estados de cuenta bancarios, mis títulos de propiedad, incluso mis joyas. En una grabación del 25 de marzo, los escuché discutiendo los detalles finales. El psiquiatra que conozco va a venir mañana, decía Roberto. Le vamos a decir que mamá está muy confundida, que repite las cosas, que a veces no nos reconoce. ¿Y si ella dice que no es verdad?, preguntaba Ana. Por eso le voy a dar esto en el café antes de que llegue el doctor. Roberto mostró una cajita pequeña de pastillas. Son tranquilizantes fuertes. La van a dejar medio dormida y confundida por unas horas. Será perfecto. I've been a drug arm. Mis propios hijos iban a drogarme para que un psiquiatra corrupto declarara que tenía demencia. Esa noche no pude dormir. No de tristeza, sino de una rabia tan pura y concentrada que me sorprendió a mí misma. Durante 65 años había sido una mujer gentil, comprensiva, que siempre veía lo mejor en las personas. Pero esa noche nació una nueva Mercedes. Una Mercedes que no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propia sangre, la traicionara sin consecuencias. Al día siguiente, cuando Roberto llegó con el café especial y me dijo que vendría un doctor a evaluarme, yo ya tenía mi propio plan en marcha. El 26 de marzo fue el día que cambió todo. El día que la dulce doña Mercedes murió y nació alguien completamente diferente. Roberto llegó a las 9 de la mañana con su sonrisa falsa y su café envenenado. Buenos días, mamá. Te traje tu café favorito. Yo lo recibí con la misma sonrisa que había perfeccionado durante semanas de investigación. ¡Qué lindo, mijo! Siéntate conmigo mientras me lo tomo. Pero en lugar de tomármelo, hice algo que había practicado toda la semana. Mientras él no miraba, vacié la taza a la planta que tenía al lado de mi silla. Durante 15 minutos, actué como si estuviera bebiendo ese café, haciendo sonidos de satisfacción y agradeciéndole por su consideración. A las 9:30 llegaron Ana, Miguel y Carmen. A las 10 llegó el doctor. El doctor Ramírez era exactamente lo que yo había imaginado. Un hombre de unos 50 años, con cara de pocos amigos y una maletín que probablemente contenía documentos ya prellenados con mi diagnóstico de demencia. Buenos días, señora Mercedes. Soy el doctor Ramírez, psiquiatra. Sus hijos me pidieron que viniera a evaluarla porque están preocupados por su salud mental. Decidí darle el show que esperaba. Actué confundida. Pregunté 3 veces cómo se llamaba. Miré alrededor como si no reconociera mi propia casa. Mis hijos intercambiaron miradas de satisfacción. ¿Sabe qué día es hoy?, me preguntó el doctor. ¿Martes?, respondí, sabiendo perfectamente que era jueves. ¿Reconoce a estas personas?
Miré a Roberto con confusión fingida. ¿Es mi hijo Roberto? Sí, creo que sí, pero se ve diferente. Perfecto. El doctor comenzó a escribir en su libreta. Después de 40 minutos de esta farsa, el doctor Ramírez se dirigió a mis hijos. Es claro que la señora Mercedes está experimentando deterioro cognitivo significativo. Recomienda internamiento inmediato en una institución especializada y que ustedes asuman el control legal de sus finanzas. ¿Qué tan rápido se puede hacer?, preguntó Roberto, ya sin disimular su ansiedad. Con los documentos correctos, en una semana. Eso fue todo lo que necesité escuchar. Me levanté de mi silla y caminé hacia la cocina. Voy por agua, les dije con voz temblorosa. Pero en lugar de ir a la cocina, fui directamente a mi habitación y marqué un número en mi celular. ¿Licenciado Herrera? Soy Mercedes Castellanos. Necesito que venga inmediatamente con la policía y un psiquiatra certificado por el Estado. Sí, ahora mismo. Todo está grabado. Regresé a la sala donde todos seguían discutiendo mi futuro como si yo no existiera. Familia, les dije con una voz completamente diferente, tenemos que hablar. Todos se voltearon a verme sorprendidos. Mi confusión había desaparecido por completo. Primero, doctor Ramírez, o como sea que se llame realmente, quiero que sepa que todo lo que ha pasado aquí en los últimos 40 minutos está grabado en video y audio. Mi abogado está en camino con las autoridades. El color se desvaneció del rostro del falso doctor. Segundo, mis queridos hijos, también tengo grabaciones de las últimas 3 semanas donde ustedes planean robarme mi dinero, internarme en contra de mi voluntad y drogarme para que un psiquiatra corrupto declare que tengo demencia. Roberto se puso de pie tan rápido que derribó su silla. Mamá, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de los 800,000 pesos que querían robar. Estoy hablando de las pastillas que pusiste en mi café esta mañana, Roberto. Estoy hablando de los documentos falsos que me hiciste firmar, Ana. Estoy hablando de las deudas de drogas que querías pagar con mi dinero, Miguel. El silencio en la habitación era ensordecedor. ¿Quieren escuchar las grabaciones? Saqué mi pequeña grabadora y puse la conversación donde Ana y Carmen discutían cómo dividir mi dinero. Carmen comenzó a llorar. Miguel se veía como si fuera a vomitar. Ana me miraba con una mezcla de terror y odio que nunca había visto antes en los ojos de mi hija. Pero Roberto trató de seguir con la mentira hasta el final. Mamá, estás confundida. Nosotros solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Cómo cuando fotografiaste mis estados de cuenta la semana pasada? ¿O cómo cuando le preguntaste al gerente del banco sobre tutorías? Todo está documentado, Roberto. Todo. En ese momento tocaron la puerta. Era el licenciado Herrera con 2 policías y la doctora Patricia Vega, una psiquiatra certificada que había trabajado en casos de abuso financiero familiar. Buenos días, señora Mercedes. Estos son los individuos sobre los que hablamos. Sí, licenciado. Mis hijos Roberto, Ana y Miguel. La esposa de Roberto, Carmen. Y este señor que se hizo pasar por psiquiatra para declararme incapaz mental. Los siguientes 30 minutos fueron como una película. Los policías revisaron las grabaciones, las fotografías de las cámaras de seguridad, los documentos falsos. La DRA. Vega me hizo una evaluación mental completa frente a todos. La señora Mercedes está en perfecto estado mental, declaró. No hay ningún signo de deterioro cognitivo. De hecho, demuestra una capacidad de planeación y análisis excepcional para cualquier edad. El falso doctor Ramírez fue arrestado inmediatamente por fraude y ejercicio ilegal de la medicina. Pero a mis hijos les esperaba algo mucho peor que la cárcel. Licenciado Herrera, dije con una calma que me sorprendió, quiero proceder con todo lo que discutimos. Roberto me miró con ojos suplicantes. Mama, somos tu familia. Podemos arreglar esto. ¿Familia? Les pregunté. ¿Ustedes creen que esto es lo que hace una familia? Ana finalmente habló. Mamá, nosotros te amamos. Solo estábamos preocupados por tu seguridad. ¿Mi seguridad? ¿O los 2,5 millones de pesos que planeaban dividirse después de venderme? Miguel comenzó a sollozar. Mamá, yo tengo problemas. Necesito ayuda. Sí, Miguel, necesitas ayuda. Y la vas a tener. Pero no con mi dinero. Me volteé hacia el licenciado Herrera. Proceda con las demandas por fraude, intento de extorsión y abuso financiero. Quiero órdenes de restricción contra los 4.
Y quiero que se embarguen todos los bienes que compraron con mi dinero en los últimos 5 años. Mamá, Roberto parecía no poder creer lo que estaba escuchando. Y no soy tu mamá, Roberto. Una madre es alguien que recibes amor y protección. Ustedes solo me veían como una cuenta bancaria con patas. Ese día, mientras los policías se llevaban al falso doctor y mis hijos salían de mi casa llorando y suplicando, yo me senté en mi sala y por primera vez en meses sentí paz. No tristeza, no arrepentimiento, paz, porque finalmente había entendido que el amor verdadero nunca viene acompañado de traición, y que una mujer de 65 años puede ser mucho más inteligente y fuerte de lo que sus propios hijos imaginan. La guerra había comenzado, y yo acababa de ganar la primera batalla. Los días siguientes a la revelación fueron los más estratégicos de mi vida. Mientras mis hijos creían que todo había terminado con su humillación pública, yo sabía que eso era solo el comienzo. La verdadera justicia poética requería un plan más elaborado, más completo. El licenciado Herrera me había explicado claramente mis opciones legales, pero yo quería algo más que solo ganar en los tribunales. Quería que mis hijos aprendieran el verdadero valor del dinero y del trabajo. Quería que experimentaran en carne propia lo que significaba valerse por sí mismos. Mi primera movida fue completamente inesperada para ellos. Llamé a mi nieto Carlos, el hijo de Roberto de 20 años que estudia sistemas. Carlitos, necesito pedirte un favor muy especial. ¿Podrías venir a casa sin decirle a tu papá? Cuando Carlos llegó esa tarde, le expliqué toda la situación. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Shock completo seguido de una rabia que nunca había visto en él. Mi papá quería drogarte, abuela, y mi mamá sabía de esto. Sí, mijo, pero ahora necesito tu ayuda para algo muy importante. ¿Recuerdas que me ayudaste a instalar las cámaras? Necesito que me ayudes con algo más tecnológico. Le expliqué mi plan y Carlos, bendito sea, no solo aceptó sino que lo mejoró con ideas que yo nunca habría tenido. Segundo paso, investigué exhaustivamente las finanzas de cada uno de mis hijos. Roberto tenía 3 tarjetas de crédito al máximo, debía 2 meses de renta de su negocio y había hipotecado su apartamento para cubrir gastos. Ana debía 4 meses de renta del salón. Tenía facturas de proveedores sin pagar y su negocio estaba prácticamente quebrado. Miguel debía más de 150,000 pesos entre prestamistas informales, bancos y, como confirmé, de alers de drogas. Todos estaban financieramente en ruinas y habían sobrevivido únicamente gracias a mi dinero. Tercer paso, contraté a un investigador privado, el señor Vázquez, especializado en fraude financiero familiar. Su trabajo era documentar cada peso que mis hijos habían recibido de mí en los últimos 5 años. Los resultados fueron devastadores incluso para mí, que había sido quien había dado el dinero. Roberto, 847,000 pesos entre préstamos nunca devueltos, pagos de rentas, gastos de su negocio y el apartamento. Ana, 623,000 pesos en rentas del salón, mercancía, equipos y gastos personales. Miguel, 1,200,000 pesos entre sus grandes ideas de negocio, carros, deudas, drogas y manutención completa. Total, 2,670,000 pesos. Casi 3 millones de pesos que yo había entregado amorosamente a lo largo de 5 años. Cuarto paso, desarrollé lo que llamé el Plan de Independencia Forzosa. Con la ayuda del licenciado Herrera, preparé demandas individuales contra cada uno por fraude y malversación de fondos familiares. Pero la verdadera genialidad del plan no estaba en las demandas, sino en las condiciones de resolución que ofrecería. Quinto paso, prepare mi nueva vida. Cambié todas las cerraduras de mi casa. Instalé un sistema de seguridad completo. Cambié mi número de teléfono y solo se lo di a Carlos y a mis verdaderos amigos. Pero lo más importante, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí que iba a vivir, realmente vivir. Durante 65 años había existido para otros. Primero para mis padres, después para mi esposo, luego para mis hijos. Nunca había tomado una decisión pensando únicamente en mi felicidad. Eso estaba a punto de cambiar. Sexto paso, preparé las revelaciones finales. El investigador había descubierto cosas que incluso yo ignoraba. Roberto no solo había gastado mi dinero, sino que había usado mi casa como garantía para un préstamo de 300,000 pesos sin mi conocimiento. Ana había abierto una tarjeta de crédito usando mis datos. Miguel había falsificado mi firma en 3 ocasiones diferentes. No eran solo hijos ingratos, eran criminales. La noche antes de ejecutar mi plan, me senté en mi sala con una copa de vino,
algo que no había hecho en años, y pensé en todo lo que había perdido y todo lo que estaba a punto de ganar. Había perdido a mis hijos, pero había ganado mi dignidad. Había perdido una familia falsa, pero había ganado mi libertad. Había perdido 3 millones de pesos, pero había ganado una lección de vida invaluable. Al día siguiente, ejecutaría la venganza más elegante de mi vida. Una venganza que no solo los castigaría, sino que los obligaría a convertirse en las personas que siempre debieron ser. Una venganza que me devolvería no solo mi dinero, sino mi vida. El 2 de abril, exactamente una semana después de la confrontación, ejecuté mi plan con la precisión de un cirujano. A las 8 de la mañana, Roberto recibió una citación judicial. A las 8:15 de la mañana, Ana recibió la suya. A las 8:30 de la mañana, Miguel recibió la suya. Todas citándolos para una audiencia de conciliación familiar esa misma tarde a las 3 de la tarde en el despacho del licenciado Herrera. Pero eso era solo el primer movimiento. A las 9 de la mañana, Carlos publicó en las redes sociales de toda la familia, Facebook, Instagram, WhatsApp, un video que habíamos grabado juntos. En el video, yo explicaba calmadamente toda la situación, mostraba evidencias y revelaba las verdaderas intenciones de mis hijos. Esta es mi abuela Mercedes, decía Carlos en el video, la mujer más trabajadora y generosa que conozco. Durante años ha mantenido mi papá, mis tías y mi tío, creyendo que era amor familiar. Lo que van a ver a continuación les va a impactar tanto como me impactó a mí. El video se hizo viral en nuestra comunidad en menos de 3 horas. Las reacciones fueron exactamente las que esperaba. Indignación total hacia mis hijos y apoyo absoluto hacia mí. A las 10 de la mañana, visité personalmente a cada uno de los acreedores de mis hijos. Al dueño del local donde Roberto tenía su negocio, a los proveedores del salón de Ana, a los prestamistas de Miguel. Les expliqué la situación y les ofrecí algo inesperado. Pagaría todas sus deudas, pero bajo mis condiciones. A las 12 del mediodía, los 3 habían perdido todo. El dueño del local canceló el contrato de Roberto y le pidió que desalojara inmediatamente. Los proveedores de Ana retiraron toda la mercancía del salón hasta que se pagaran las deudas pendientes. Los prestamistas de Miguel comenzaron a llamarlo cada 5 minutos exigiendo pagos inmediatos. Pero lo más devastador llegó a la 1 de la tarde. Carlos había hackeado, con mi autorización completa, las redes sociales de cada uno de mis hijos y había publicado capturas de pantalla de sus conversaciones privadas donde hablaban de internarme, drogarme y robarme el dinero. Las reacciones de sus amigos, vecinos y conocidos fueron brutales. Comentarios como, ¿cómo pueden hacerle eso a su propia madre? Son unos desgraciados. Deberían darles vergüenza, llenaron todas sus publicaciones. Carmen fue despedida de su trabajo esa misma tarde cuando sus compañeros vieron el video. Ana tuvo que cerrar su salón porque ningún cliente quería ser atendida por alguien que había tratado de robar a su propia madre. Miguel fue expulsado del bar donde frecuentaba porque los dueños no querían ese tipo de gente en su establecimiento. A las 3 de la tarde llegaron los 3 al despacho del licenciado Herrera. Sus caras eran un poema, humillación, terror y desesperación mezclados en partes iguales. Buenos días, les dije con una calma que había practicado frente al espejo. Espero que hayan tenido un día interesante. Roberto explotó inmediatamente. Mamá, nos has destruido. Mi negocio, mi reputación, todo. Corrección, Roberto. Tú te destruiste cuando decidiste drogarme y robarme. Yo solo me defendí. Ana lloraba desconsoladamente. Mamá, ya no tengo salón. Perdí todo. No, Ana, nunca tuviste nada. Todo lo pagué yo. Solo estoy recuperando lo que es mío. Miguel temblaba literalmente. Mamá, me van a matar. Los prestamistas me van a matar si no les pago hoy. Es interesante, Miguel. Cuando tú planeabas matarme lentamente en un asilo para robarte mi dinero, no pensaste en las consecuencias. El licenciado Herrera tomó la palabra. Señores, están aquí porque enfrentan demandas por fraude, extorsión, falsificación de documentos y abuso financiero. Las evidencias son abrumadoras y las penas van de 5 a 15 años de prisión. Los 3 se veían como si fueran a desmayarse. Sin embargo, continuó el abogado, la señora Mercedes está dispuesta a llegar a un acuerdo extrajudicial bajo ciertas condiciones. Lo que sea, gritó Roberto. Acepto cualquier condición. Primero, escuchen las condiciones, dije yo. Después deciden. Saqué un folder con documentos que había preparado durante toda la semana. Condición número 1.
Van a devolverme cada peso que les he dado en los últimos 5 años. El investigador privado documentó exactamente 2.670.000 pesos. Tienen 6 meses para pagármelos completamente. Mamá, es imposible, protestó Ana. No tenemos de dónde sacar tanto dinero. Van a trabajar, van a conseguir empleos reales, van a vender todo lo que compraron con mi dinero, van a pedir préstamos bancarios legítimos, van a aprender lo que significa ganar dinero honestamente. Condición número 2. Orden de restricción permanente. No pueden acercarse a mi casa, no pueden contactarme directamente, no pueden involucrar a otros familiares para que me contacten. Miguel sollozó. No nos vas a perdonar nunca, mamá. El perdón se gana, Miguel. Y ustedes tienen mucho trabajo por delante antes de siquiera pensar en pedirlo. Condición número 3. Van a ir a terapia psicológica obligatoria. Roberto para su problema de control, Ana para su dependencia financiera, Miguel para su adicción a las drogas. Tengo los reportes de los terapeutas cada mes. Condición número 4. Van a hacer servicio comunitario. 200 horas cada uno trabajando gratis en asilos de ancianos. Quiero que entiendan lo que significa cuidar personas mayores vulnerables. Carmen finalmente habló. ¿Y si no aceptamos? Le sonreí con una dulzura que sabía era más aterrorizante que cualquier grito. Entonces nos vemos en la corte. Y les aseguro que con todas las evidencias que tengo, van a pasar los próximos 10 años en prisión. Ustedes deciden. El silencio en la oficina duró exactamente 3 minutos. Después, uno por uno, firmaron todos los documentos. Cuando salieron del despacho, yo me quedé con el licenciado Herrera terminando los últimos detalles legales. ¿Está segura de que no quiere proceder con las demandas penales?, me preguntó. Licenciado, la cárcel los convertiría en víctimas. Mi plan los convierte en adultos responsables. Es mucho mejor venganza. Esa noche, por primera vez en décadas, cené sola en mi casa y fue la cena más deliciosa de mi vida. Las siguientes semanas fueron como ver una telenovela en tiempo real, excepto que yo era la productora, directora y protagonista. El primer intento de reconciliación llegó exactamente 5 días después de firmar el acuerdo. Roberto envió a Carlos con una carta. Abuela, papá me pidió que te diera esto. Dice que están muy arrepentidos y que quieren hablar contigo. Leí la carta frente a Carlos. Era exactamente lo que esperaba. Excusas, justificaciones y súplicas. Roberto explicaba que solo estaban preocupados por mi bienestar, que nunca quisieron lastimarme y que todo había sido un malentendido. ¿Qué opinas, Carlos?, le pregunté a mi nieto. Abuela, yo estaba ahí cuando planearon drogarte. No fue un malentendido. Fue intento de robo. Exactamente. Dile a tu papá que cuando haya pagado el primer pago de 200,000 pesos y haya completado su primer mes de terapia, podremos hablar. El segundo intento vino de Ana. Llegó llorando a casa de mi vecina Elena, pidiendo que intercediera por ella. Elena vino a contarme. Mercedes, tu hija está desesperada. Dice que no encuentra trabajo, que nadie quiere contratarla después del escándalo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que se buscara un trabajo donde no la conocieran, que se cambiara el apellido si era necesario, pero que dejara de llorar y se pusiera a trabajar. Perfecta respuesta. El tercer intento fue el más patético. Miguel llegó a las 2 de la mañana a golpear mi puerta, completamente borracho y gritando. Mamá, Abra, soy tu hijo. No puedes hacerme esto. Yo llamé inmediatamente a la policía. Cuando llegaron, Miguel seguía gritando incoherencias sobre cómo yo era una madre desnaturalizada y cómo él solo necesitaba ayuda. Oficial, le dije al policía, tengo una orden de restricción contra esta persona. Aquí están los documentos. Miguel fue arrestado esa noche por violación de orden de restricción y alteración del orden público. Pasó 3 días en la cárcel antes de que Roberto pudiera pagar su fianza. Pero las verdaderas consecuencias comenzaron a mostrar resultados interesantes después del primer mes. Roberto, desesperado por conseguir dinero, aceptó un trabajo como vendedor de seguros. Un trabajo que requería levantarse a las 6 de la mañana, trabajar 6 días a la semana y ganar comisiones únicamente por ventas realizadas. Por primera vez en su vida adulta, Roberto estaba experimentando lo que significaba trabajar para mantenerse. Ana consiguió empleo como empleada en un salón de belleza al otro lado de la ciudad. Ganaba el salario mínimo más propinas. Trabajaba de pie 10 horas diarias y tenía que atender clientes difíciles sin poder quejarse.
Exactamente el tipo de trabajo que yo había hecho durante años para pagar sus estudios. Miguel, después de su noche en la cárcel, finalmente entendió la gravedad de su situación. Se inscribió en un programa de rehabilitación de drogas y consiguió trabajo en una fábrica empacando cajas. El trabajo más duro físicamente que había hecho en su vida. Después de 2 meses, comenzaron a llegar los primeros pagos. Roberto me envió 15,000 pesos con una nota. Mamá, sé que es poco, pero es todo lo que pude ahorrar este mes después de pagar mis gastos básicos. Estoy empezando a entender. Ana me envió 8,000 pesos. Mamá, mis manos están destruidas de tanto trabajar, pero por primera vez entiendo el valor de cada peso que gano. Miguel me envió 5,000 pesos. Mamá, cada peso de ese dinero lo gané honestamente. Es lo más orgulloso que me he sentido de mí mismo en años. Pero más importante que el dinero eran las transformaciones que estaba viendo. Mi vecina Elena me contó que vio a Roberto caminando a las 5:30 de la mañana hacia la parada del autobús con un termo de café casero y una lonchera. Se ve diferente, Mercedes. Más serio, más maduro. La esposa del dueño del salón donde trabajaba Ana me buscó en el mercado. Señora Mercedes, su hija es una excelente empleada. Puntual, respetuosa, trabajadora. Se nota que viene de buena familia. Reí internamente. Ana finalmente estaba mostrando la educación que yo le había dado. El supervisor de Miguel en la fábrica era cliente de mi peluquera. Dice que su hijo es el empleado más puntual que han tenido. Nunca falta, nunca llega tarde, siempre está dispuesto a trabajar horas extra. Después de 3 meses, Carlos me trajo noticias aún mejores. Abuela, papá ya no habla mal de ti. Anoche lo escuché hablando por teléfono con tía Ana, y le decía que finalmente entendía por qué hiciste lo que hiciste. Pero la verdadera prueba llegó después de 4 meses. Miguel tuvo una recaída y volvió a consumir drogas. Perdió su trabajo, gastó todo su dinero ahorrado y volvió a deber dinero a gente peligrosa. Esta vez, en lugar de venir a pedirme dinero, Roberto y Ana se organizaron para ayudarlo. Roberto le prestó dinero de sus propios ahorros. Ana le consiguió trabajo en el salón donde trabajaba, y entre los dos lo llevaron de vuelta a rehabilitación. Por primera vez en sus vidas, mis hijos estaban actuando como una familia real, cuidándose mutuamente sin depender de mí. Esa noche me senté en mi sala y lloré, pero no de tristeza. Lloré de orgullo. Lloré porque finalmente mis hijos estaban convirtiéndose en las personas que yo siempre supe que podían ser. Lloré porque mi plan había funcionado mejor de lo que jamás imaginé. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias. Gracias de antemano. Para más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. 6 meses después del día de la revelación, como yo lo llamo, mi vida era completamente irreconocible. Estaba sentada a la terraza de un café en el centro histórico de la ciudad, tomando un capuchino y leyendo un libro de Paulo Coelho, cuando vi llegar a Roberto. Habíamos acordado encontrarnos después de 6 meses de no vernos. Se veía completamente diferente. Más delgado, más bronceado por trabajar tanto tiempo al sol, con ropa sencilla pero limpia. Pero lo más impactante era su expresión. Había una paz en sus ojos que no había visto desde que era un niño pequeño. «Hola, mamá», me dijo suavemente, sentándose frente a mí. «Hola, Roberto. Traigo esto». Puso sobre la mesa un sobregrueso. Son 180,000 pesos. Todo lo que he ahorrado en estos 6 meses. ¿Cómo lo lograste? Trabajando. Realmente trabajando. 12 horas diarias, 6 días a la semana. Vendiendo seguros, haciendo trabajos extras de fin de semana, viviendo únicamente con lo básico. Hizo una pausa. Por primera vez en mi vida entiendo lo que tú hacías para mantenernos. Se quedó callado un momento, mirando sus manos. Manos que ahora tenían callos de trabajo real. Mamá, tengo que decirte algo. Durante todos estos meses he estado furioso contigo. Te odiaba por destruir mi vida, por humillarme públicamente, por quitarme todo. Mi corazón se tensó un poco. Pero anoche, cuando estaba contando el dinero que había ahorrado para dártelo hoy, me di cuenta de algo. Por primera vez en mi vida adulta, cada peso que tenía lo había ganado yo, con mi propio esfuerzo, con mi propio trabajo, y me sentí orgulloso. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Me di cuenta de que tú no destruiste mi vida. Me diste una vida real, donde yo soy responsable de mis éxitos y mis fracasos.
Yo también comencé a llorar. ¿Me perdonas, mamá? Roberto, le dije tomando su mano callosa, el perdón lo ganaste hace meses. ¿Cuándo decidiste cambiar en lugar de victimizarte? Cuando comenzaste a trabajar en lugar de robar. Cuando empezaste a cuidar a tus hermanos en lugar de solo pensar en ti mismo. Nos abrazamos por primera vez en 7 meses. Pero era diferente. Era el abrazo de dos adultos que se respetan mutuamente, no el abrazo de un hijo dependiente y una madre explotada. Una semana después tuve encuentros similares con Ana y Miguel. Ana había ahorrado 95,000 pesos y había abierto su propio pequeño negocio de uñas a domicilio. Miguel había ahorrado 67,000 pesos y llevaba 5 meses sobrio, trabajando en la fábrica y asistiendo religiosamente a terapia. Pero los cambios más dramáticos no estaban en ellos, estaban en mí. En estos 6 meses había hecho cosas que nunca imaginé que haría. Me había inscrito en clases de baile, había viajado sola a la playa por primera vez en mi vida, había comenzado a salir con un señor muy amable llamado Eduardo que conocí en la biblioteca. Había gastado 50,000 pesos en remodelar mi casa exactamente como yo quería. Había comprado ropa nueva. Me había hecho un corte de cabello moderno. Había comenzado a usar maquillaje otra vez. Pero lo más importante, había aprendido a decir no. Cuando Roberto me pidió dinero prestado para expandir su negocio de seguros, le dije no. Pide un préstamo bancario como cualquier adulto responsable. Cuando Ana quiso que le cuidara a sus hijos para poder trabajar más horas, le dije no. Contrata a una niñera o busca una guardería. Yo ya crié mis hijos. Cuando Miguel me pidió que fuera su fiador para un apartamento, le dije no. Busca a alguien que confíe en ti basándose en tu comportamiento actual, no en vínculos familiares. Y la respuesta de mis hijos fue completamente diferente a lo que esperaba. En lugar de enojarse, respetaron mis límites. En lugar de manipularme emocionalmente, encontraron soluciones independientes. El día de mi cumpleaños número 66, mis 3 hijos llegaron a mi casa con regalos que habían comprado con su propio dinero. Pequeños regalos, pero elegidos con cuidado y amor genuino. Roberto me trajo un libro de cocina gourmet, para que te hagas comidas deliciosas solo para ti, mamá. Ana me trajo una sesión de spa, para que te consientas como mereces. Miguel me trajo un marco con una foto de todos nosotros cuando ellos eran niños, para que recuerdes que si fuimos una familia feliz, antes de que yo lo arruinara todo. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sala remodelada y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido 3 hijos dependientes y había ganado 3 hijos adultos. Había perdido mi papel como víctima y había ganado mi papel como mujer empoderada. Había perdido una vida de sacrificio y había ganado una vida de elección. Pero lo más importante, había aprendido que el amor verdadero a veces requiere dureza, que ayudar a alguien a veces significa dejar que caigan, que ser una buena madre no significa ser una madre complaciente. Mis hijos ahora me visitan porque quieren, no porque necesitan. Me llaman para preguntar cómo estoy, no para pedir dinero. Me respetan como persona, no me ven como recurso. Y yo, por primera vez en 66 años de vida, estoy viviendo para mí misma. Estoy tomando decisiones basadas en mi felicidad. Estoy construyendo una vida que me gusta. Anoche, Eduardo me propuso matrimonio. Le dije que lo pensaría. No porque no sepa la respuesta, sino porque ahora sé que tengo el poder de elegir mi propio tiempo, mis propias decisiones, mi propia vida. Mis ahorros han crecido a 1.2 millones de pesos. Mi casa vale ahora 2.8 millones después de las remodelaciones. Mi pensión sigue llegando puntualmente cada mes. Y por primera vez en décadas, cada peso es mío. Pero más importante que el dinero es la lección que aprendí y que quiero compartir contigo. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Y definitivamente nunca es demasiado tarde para ser feliz. Si estás viviendo una situación similar, si alguien está abusando de tu generosidad, si te están tratando como un banco en lugar de como una persona, recuerda mi historia. Recuerda que el amor verdadero nunca viene con extorsión emocional. Recuerda que ser buena persona no significa ser persona explotada. Recuerda que mereces respeto, dignidad y felicidad. Y recuerda que a veces, la mejor venganza es vivir tan bien que tus enemigos no tengan más opción que convertirse en mejores personas. Hoy, 7 meses después de cerrar mi banco familiar, puedo decir con total certeza, soy la mujer más libre, más feliz y más completa que he sido en toda mi vida.
Y esto, queridos amigos, es solo comienzo. Fa,